Hola amigos, bienvenidos a Megalodon. Bienvenidos queridos amigos a Megalodon. En el día de hoy hablaremos sobre las ballenas jorobadas. La yubarta, también llamada ballena jorobada, es uno de los animales más grandes. Los adultos tienen una longitud de 12 a 16 metros y un peso aproximado de 36.000 kilogramos. La especie posee una forma corporal distintiva, con aletas pectorales largas y cabeza nudosa. Es un animal acrobático que con frecuencia se impulsa sobre la superficie para luego golpear el agua. Los machos emiten un canto complejo, el cual dura de 10 a 20 minutos y se repite por horas cada vez. El propósito del canto no es claro. Sin embargo, parece desempeñar una función en el apareamiento. Se distribuye por todos los océanos y mares del mundo. Normalmente migran hasta 25.000 kilómetros cada año. Las yubartas se alimentan solamente durante el verano en las regiones polares y migran a aguas tropicales y subtropicales para reproducirse y parir las crías durante el invierno polar. Mientras transcurre el invierno, ayunan y subsisten gracias a su reserva de grasa. La especie se alimenta principalmente de krill y peces pequeños. Posee un amplio repertorio de métodos para alimentarse, incluyendo la notable técnica de la red de burbujas. Al igual que los otros cetáceos grandes, la ballena jorobada fue objeto de caza. A causa de la captura excesiva, su población se redujo en un 90% antes de la moratoria implementada. Desde entonces la población se ha recobrado parcialmente. Sin embargo, los enredos en elementos de pesca, las colisiones con buques y la contaminación acústica continúan siendo una fuente de preocupación. Se calcula una población global de por lo menos 80.000 ejemplares. Su nombre común, yubarta, proviene probablemente de la alteración del antiguo nombre francés hubartes, que procede de la palabra inglesa jibard, o de la latina gibus, que significa joroba. El otro nombre con el cual se le conoce, ballena jorobada, se deriva de la curvatura en su espalda que se insinúa mientras se sumerge. Las ballenas jorobadas son fácilmente identificables por su complexión robusta, sus largas aletas pectorales, las cuales alcanzan una tercera parte de la longitud del cuerpo, y la coloración negra de su región dorsal. Las hembras de la especie son más grandes que los machos, siendo una de las pocas especies de mamífero con esta característica. La publicación más confiable con respecto al tamaño de la especie data de 1965, la cual se basó en miles de mediciones realizadas en animales capturados en Australia y la Antártida entre 1949 y 1962. Los animales de cada sexo más largos medidos entonces fue un macho de 14,3 y una hembra de 15,5 metros. También se tiene registro menos confiable de otras mediciones en el hemisferio sur, que arrojan datos de 17,4 metros en un macho y 16,2 metros en una hembra, capturados en la Antártida entre 1934 y 1935. Existen registros más antiguos, por ejemplo uno de 1904, el cual otorga una longitud máxima para los machos de 16,2 metros y de las hembras en 15,7 metros. Sin embargo, no se tiene certeza alguna sobre el método de medida utilizado. La ballena jorobada entre los rorcuales posee la capa de piel y grasa subcutánea más gruesa en proporción a su tamaño, siendo superada únicamente por la ballena azul en cifras absolutas. El grosor de esta capa varía según la época del año, la edad y la condición fisiológica. Las aletas pectorales son blancas en la cara inferior y pueden ser blancas o negras en la cara superior, dependiendo de cada población o cada individuo.
Esta zona de las aletas tiende a ser blanca en las que habitan el norte del Atlántico, mientras en el norte del Pacífico con frecuencia es de color negro. El tamaño relativo de las aletas pectorales comparado con los otros misticetos es evidente. El color corporal es negro en el dorso y varía en el vientre, donde puede ser negro, blanco o moteado. En la cabeza y mandíbulas presenta una serie de protuberancias propias de la especie llamadas tubérculos, que en realidad son folículos pilosos. La aleta dorsal es pequeña y muy variable en su forma para cada individuo. Puede estar casi ausente o ser alta. Al igual que los otros rorcuales, las yubartas poseen una serie de pliegues ventrales que parten de la punta de la mandíbula hasta la zona umbilical. La cola, que frecuentemente saca del agua al inicio de cada inmersión, tiene en su cara inferior un patrón único en cada individuo que oscila entre negro y blanco. También posee un patrón en forma de sierra característico en el borde posterior de la aleta caudal. Cuando la yubarta emerge expulsa el aire de sus pulmones en una nube de hasta 3 metros en forma de coliflor. El aire caliente que proviene de los pulmones condensa inmediatamente en contacto con el aire frío, el vapor de agua que contiene. La aleta dorsal, achaparrada, aparece fuera del agua después de este geyser y permanece visible hasta que la aleta caudal emerge. Como los demás balenopteridos, la ballena posee entre 14 y 22 pliegues gulares, que en realidad son pliegues paralelos, que van desde la punta de la mandíbula hasta el ombligo, los cuales se expanden mientras se alimentan permitiéndole aumentar considerablemente el volumen de la cavidad oral. Son menos numerosos y profundos que los que se pueden ver por ejemplo, en el rorcual azul. Las barbas o ballenas características del suborden son producciones córneas que filtran el agua reteniendo el alimento. La ballena cuenta entre 270 y 400 barbas de color oscuro, dispuestas a cada lado de la boca. Las hembras poseen un lóbulo, no presente en los machos, de 15 centímetros de diámetro en la región genital que permite diferenciar los sexos, ya que el pene de los machos está generalmente escondido en la ranura genital. Las hembras paren generalmente cada 2 o 3 años. La gestación dura 11 meses. Es raro, pero ciertas hembras pueden reproducirse 2 años seguidos. El vallenato mide al nacimiento de 4 a 4 metros y medio y pesa aproximadamente 700 kilos. Es amamantado por su madre durante un año, siendo su única fuente de alimentación durante los 6 primeros meses. Los 6 siguientes alternan la leche con el alimento que son capaces de capturar ellos mismos. Los vallenatos abandonan a sus madres al inicio de su segundo año, cuando alcanzan aproximadamente los 9 metros de largo. Los jóvenes alcanzan la madurez sexual a los 5 años. Alcanzan la talla adulta poco después. Viven en general de 40 a 50 años. Desde 1991 se ha reportado la observación de una ballena blanca en las costas de Australia. Fue bautizada con el nombre de Migaloo, y se lo consideró albino durante un largo tiempo de manera errónea, pues no carece de pigmentación en los ojos. Recientemente se la ha avistado varias veces en compañía de un juvenil de su especie, igualmente blanco, lo que ha atraído la atención de la comunidad científica. Las ballenas viven en grupos, pero usualmente se trata de grupos pequeños e inestables. El único lazo duradero ocurre entre el dúo madre e hijo. Los grupos son más estables en verano, cuando cooperan en la búsqueda de alimento. Relaciones más duraderas de meses o años entre parejas o pequeños grupos han sido descritas pero muy raramente. Su distribución mundial hace que sean vistas con otros misticetos o delfines, pero con muy pocas interacciones interespecíficas. Las ballenas parecen tener un mecanismo de reproducción polígamo con una competencia agresiva entre los machos, para acceder a las hembras en celo. La temporada de apareamiento se lleva a cabo durante el verano, y se realiza en aguas tropicales. La madurez sexual es alcanzada entre los 4 y 6 años, los machos suelen tardar más que la hembra para alcanzar la madurez sexual. En los machos el tamaño de los testículos y la espermatogénesis se incrementa durante la temporada de apareamiento, coincidiendo con la ovulación en las hembras. En las hembras luego de alcanzada la madurez el tamaño de los ovarios permanece constante. Cuando la ovulación se aproxima, los folículos de grafo en la superficie de los ovarios aumentan de tamaño. Generalmente solo ovulan en una ocasión por cada temporada de apareamiento. La gestación se prolonga por 11 a 11,5 meses.
El apareamiento sucede una vez cada 2 años, pero puede llevarse a cabo en 2 ocasiones en 3 años. De las pocas observaciones realizadas durante la copulación de la especie, se ha observado que el macho y la hembra inicialmente nadan alineados, posterior a lo cual se entrelazan dando vueltas, emparejando sus aletas pectorales y caudales. Luego se sumergen, emergiendo posteriormente en forma vertical con las superficies ventrales unidas para luego separarse y caer sobre el agua cada uno por su lado. Las crías nacen en aguas tropicales y subtropicales en cada hemisferio. Los recién nacidos cuentan en promedio con 4,5 metros de longitud y son amamantados por sus madres hasta por 12 meses, pero pueden empezar a alimentarse por sí solos desde los 6 meses. La leche es bastante nutritiva con alto contenido de grasas, proteínas, lactosa y agua. Al igual que los otros miembros de la familia, la ballena es un nadador lento. Se han registrado velocidades durante las migraciones de 7,9 a 15,1 km por hora. La máxima velocidad registrada fue de 27 km por hora en un animal herido durante una persecución. La frecuencia y duración de las inmersiones varían de acuerdo a la época del año. Durante el verano por lo general, duran menos de 5 minutos y raramente superan los 10 minutos. En invierno estas inmersiones duran de 10 a 15 minutos y se han registrado duraciones superiores a los 30 minutos. Las ballenas tienen el repertorio alimenticio más diverso de todos los misticetos. La técnica más destacada se conoce como red de burbujas, en la cual un grupo de individuos nadan en círculos concéntricos soltando burbujas por los espiráculos bajo los cardúmenes de peces. El anillo de burbujas rodea el cardumen de peces, cerrándose progresivamente, confinándolos en un cilindro cada vez más pequeño. Entonces, de forma súbita se lanzan sobre ellos tomando un gran bocado y deglutir miles de peces de un trago. Las placas ranuradas en la boca del animal le permite drenar fácilmente toda el agua tomada en la maniobra. El anillo formado por las burbujas puede tener hasta 30 metros de diámetro y requiere la cooperación de una docena de animales. Usando cámaras, CritterCam, adosadas a la espalda de las jorobadas, que algunos individuos sueltan las burbujas, otras se sumergen más profundo para conducir los peces hacia la superficie y otras amontonan las presas dentro de la red mediante vocalizaciones. Los únicos depredadores naturales de las ballenas son las orcas. Se han comunicado pocas observaciones de ataques y con mayor frecuencia marcas de mordidas en el cuerpo y aletas en muchos ejemplares. En regiones como Australia hasta el 17% de los individuos observados de todas las edades portan cicatrices sobre sus aletas. Sin embargo, solo se ha observado un ataque exitoso a un ballenato. La especie tiene un repertorio de exhibiciones aéreas, las cuales incluyen saltos sobre la superficie, golpes sobre el agua con una o las dos aletas pectorales y golpes verticales de la aleta caudal. El propósito de tal comportamiento no es claro, pero se cree que sirve para múltiples propósitos que oscilan entre señales de posición y juegos. Tanto los machos como las hembras emiten vocalizaciones. Sin embargo, solo los machos producen los cantos largos, fuertes y complejos que han popularizado a la especie. Cada canción está formada por algunos sonidos en un registro bajo que varía en amplitud y frecuencia, y se prolonga normalmente por 10 a 20 minutos. Las yubartas pueden vocalizar continuamente por espacio de 24 horas. Carecen de cuerdas vocales de modo que generan los sonidos forzando el aire a través de su enorme cavidad nasal. Los individuos dentro de una gran área emiten el mismo canto. Todas las ballenas jorobadas del norte del Atlántico comparten la misma canción, diferente a la emitida por sus congéneres del Pacífico Norte. La canción de una población cambia lentamente en un periodo de varios años, sin volver a repetir una versión anterior. No existe una explicación segura sobre el propósito del canto. El hecho de que solo los machos lo emitan, sugiere que uno de los propósitos es la atracción del sexo opuesto. Sin embargo, en muchos casos los que se aproximan al emisor de los cantos son otros machos, resultando en conflictos. Por ello, el canto podría ser un desafío dirigido a otros machos. Algunos investigadores han propuesto que los sonidos pueden tener una función ecolocalizadora.
Durante la temporada de alimentación, las jorobadas pueden emitir al unísono diferentes vocalizaciones para reunir los peces en sus redes de burbujas. Este comportamiento también sucede en ausencia de parejas potenciales. Esto indica que probablemente se trate de una herramienta de comunicación más general. También se ha sugerido que el canto se utilice para mantener las poblaciones en migración en comunicación. Algunos observadores han reportado que el canto da inicio cuando la competencia por una hembra finaliza. Las ballenas hacen uso de otros sonidos que utilizan para las interacciones sociales, con sonidos similares a gruñidos, gemidos, bramidos y ladridos. Los llamados whoops son llamados entre madre e hijo y los poops son llamados sociales entre los animales no restringidos al dúo madre-hijo. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la población mundial de ballenas cuenta como mínimo con 60.000 animales, alrededor de 12.000 al norte del Atlántico, y más de 50.000 en el hemisferio sur, en todo caso menor a la población calculada antes de la caza de 125.000 ejemplares. Es una especie migratoria que pasa los veranos en las aguas frías de altas latitudes, y que se reproduce en climas tropicales o subtropicales. Recorren distancias de más de 25.000 kilómetros al año, obteniendo así el récord entre los mamíferos. El propósito de las migraciones no se conoce. Puede reflejar la necesidad de maximizar la obtención de energía, explotando el superávit de alimento durante el verano en latitudes altas, obteniendo una ventaja termodinámica al pasar el invierno en aguas templadas o cálidas. La única población no migratoria es la que habita el Golfo Pérsico, donde la disponibilidad aumentada de alimento traído por el monzón durante el verano le permite permanecer allí todo el año. No existen ballenas en el mar Báltico, ni en el océano Ártico, ni en la parte más oriental del Mediterráneo. La población de las ballenas parece reconstituirse más fácilmente que la de otras especies de misticetos. La población pasó de un mínimo de 20.000 ejemplares en la moratoria de 1966 a más de 35.000 en la actualidad. Para comparar, el rorcual azul se quedó en sus 5.000 ejemplares en todo ese periodo cita requerida. Se estima que la población de ballenas se compone de 12.000 individuos en el Océano Atlántico Norte, 7.000 en el Océano Pacífico Norte y al menos 17.000 ejemplares en el hemisferio sur. Aceite de ballena. El aceite de ballena es el aceite obtenido de la grasa de diversas especies de cetáceos. El aceite de ballena más importante es el spermaceti, que se obtiene de los cachalotes. Otros cetáceos muy cotizados por la calidad de su aceite son las 3 especies de ballena franca, Eubalaena japonica, Eubalaena glacialis y Eubalaena australis, y la ballena de Groenlandia. El aceite de ballena es químicamente una cera líquida y no un aceite. Es claro y fluye fácilmente. Varía de color desde el amarillo brillante al marrón oscuro, de acuerdo a la calidad de la grasa de la que ha sido extraído. La estearina y el spermaceti pueden ser separados del aceite de ballena a bajas temperaturas, por debajo de 0 grados. Estos componentes pueden ser cristalizados casi en su totalidad. Usos. El primer uso del aceite de ballena fue como combustible de lámparas y como cera de la vela. Fue una importante fuente de alimento para los pueblos indígenas del Pacífico al noroeste, como el Nootka. Fue el primer aceite animal o mineral en lograr viabilidad comercial, muy utilizado como lubricante, en la fabricación de margarinas y en la base de pinturas antioxidantes. El declive en su uso comenzó con el desarrollo del queroseno a partir del carbón en 1846 y el descubrimiento de petróleo en perforaciones a finales del siglo XIX, que llevó al reemplazo de los aceites de ballenas en la mayoría de aplicaciones no alimentarias. En 1986, la Comisión Ballenera Internacional estableció una moratoria sobre la caza comercial de cetáceos, lo que ocasionó que el aceite de ballena dejara de ser un producto viable. Como sustituto para la mayoría de sus usos se emplea el aceite de jojoba. La caza de ballenas consiste en la obtención de recursos a partir de cetáceos, principalmente misticetos. El término ballena en sentido estricto se reserva a los integrantes de la familia Balanidae. Los primeros registros de esta actividad se remontan al menos al 3000 a.C. Varias comunidades costeras desde hace mucho tiempo han cazado y recolectado ballenas varadas para su subsistencia. La caza industrial de las ballenas comenzó en el siglo XVII.
A principios del siglo XX, el uso de la tecnología y el aumento en la demanda de recursos superaron el límite sostenible por las ballenas, causando el descenso en las poblaciones de estas. Durante la década de 1930, más de 50.000 ballenas fueron sacrificadas cada año. En 1986 la Comisión Ballenera Internacional prohibió la caza comercial, con el fin de permitir que las poblaciones de cetáceos puedan recuperarse. Sin embargo, se les permite a ciertas comunidades continuar con la cacería de subsistencia, como parte de su cultura. Además, el artículo 8 de la Convención, que reglamenta la caza de la ballena, permite la cacería con fines científicos. El tamaño, forma y proporción del cerebro es similar a lo observado en otros misticetos, mostrando algunas diferencias notables con respecto a los odontocetos en la morfología y estructura celular. Un encéfalo obtenido de una hembra tenía una masa cerebral de 4.030 gramos y un cerebelo proporcionalmente grande de 740 gramos, con un porcentaje del 18% con respecto a la masa total. Los componentes del sentido del olfato son pequeños, o como es el caso del lóbulo olfatorio, están ausentes y es dudoso que posean un sentido del olfato funcional. Es muy importante que entre todos cuidemos de la naturaleza y ella cuidará de nosotros. Es muy bello ver a las ballenas saltar, brindándonos alegrías. Y con la ayuda de todos seguiremos presenciando tan bello espectáculo de la naturaleza. No te preocupes, ballenita, que tu especie se multiplicará. Gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y comentar. Tu vida es un arte.